La Iglesia Cristiana Romanente Escogido presenta su programa Defendiendo la Sana Doctrina, un programa de senda antigua y apología cristiana, en los labios del pastor Fausto Tingo. Bienvenidos a un nuevo programa. El Señor Jesucristo bendiga al personal administrativo y a toda la audiencia del canal RTV. Soy el pastor Álvaro Enrique Garavito, directivo internacional de la Misión Evangélica Remanente Escogido. Nosotros hemos autorizado al pastor Fausto Ezequiel Tingo para que represente esta misión en la República del Ecuador. Que Dios les bendiga a todos. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 17, la Biblia narra la aparición de una bestia espantosa con 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre ella una mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada de plata, oro y piedras preciosas, con un cáliz de oro en la mano y ebria de la sangre de los mártires de Cristo. Esta mujer, hermanos, tiene un título en su frente y la Biblia menciona que ese título es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta mujer, esta ramera, es un sistema religioso que, según la Biblia nos menciona, ha logrado no solamente tener un poder religioso en el mundo entero, sino también esta ramera es un sistema que influye grandemente en la política mundial y además en la economía mundial, teniendo a su disposición muchísimo dinero y siendo una empresa multimillonaria que comercializa de todo, incluso, como dice la Biblia, almas de hombres. Pronto los juicios de Dios llegarán sobre esta ramera que tiene sus tentáculos en todos los países, en todos los gobiernos y en la economía mundial actual. Por eso la Biblia advierte que el pueblo que verdaderamente ama a Dios abra sus ojos y salgan de este sistema religioso para que los juicios de Dios no vengan sobre sus vidas. La ramera es el catolicismo romano y sus hijas son todas las iglesias apóstatas evangélicas liberales, falsas doctrinas, incluso sectas que hoy en día se han vendido al romanismo en el ecumenismo actual. Bienvenidos a un nuevo programa de Defendiendo la Sana Doctrina. El día de hoy hablaremos bajo el tema Las hijas de la gran ramera. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 18, el versículo 2 y 5, y dice la palabra del Señor: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Pronto los juicios de Dios caerán sobre la gran Babilonia, y sobre todos los que han sido parte de sus pecados. Babilonia, la gran ramera, es este sistema religioso, el romanismo, hoy conocido como el catolicismo romano, porque la Biblia menciona que este sistema religioso tiene cualidades, y esas cualidades, hermano, que vamos a presentar en este programa no es un ataque a aquellos que se refieren o dicen ser parte de este sistema religioso, porque sabemos que muchos católicos aman a Dios, muchos católicos quieren agradar a Dios en sus vidas, pero por amor a usted, amado amigo católico, a usted que quizá no conoce a profundidad la Biblia, tenemos que predicarle la verdad y hacerle entender
que la religión católica no es una religión cristiana, no es una religión que está basada en la palabra de Dios. Y hoy muchos evangélicos también están influenciándose y dejando, hermano, que los tentáculos de Roma lleguen hasta sus iglesias. Y quisiera, hermano, que usted vea un video breve acerca de cómo hoy muchos pastores evangélicos quieren que la gente vuelva a Roma, quieren unirse, quieren, hermano, que sea un solo sistema ecuménico. Y vamos a verlo en el siguiente video. El cristianismo, el judaísmo y el islam se han unido en una sola religión, firmando un tratado de paz y iniciando un proyecto que el pasado 1 de marzo ya lo hemos visto hecho realidad. El pasado 17 de febrero se dio inauguración a la Casa Abrámica. ¿Qué es la Casa Abrámica? La Casa Abrámica se encuentra ubicada en los Emiratos Árabes Unidos, en su capital, Abu Dhabi. La Casa Abrámica tiene como propósito unificar las 3 religiones que vienen de Abraham, como lo es el judaísmo, el cristianismo y el islam, en un tratado de paz donde ellos han propuesto unificar estas 3 religiones para próximamente volverlo solo en una religión, considerando que tanto el judaísmo como el cristianismo y el islam vienen de Abraham y han llegado al acuerdo de decidir unificarse, no importando que en el judaísmo estén esperando un Mesías, que en el cristianismo Jesucristo es el Mesías y que en el islam Mahoma es su profeta, dejando atrás todos estos temas religiosos y unificándose en la misma idea que todos vienen de Abraham. Su construcción es obra del arquitecto Sir David Adjaye y ha sido supervisada por el Comité Superior para la Fraternidad Humana, que ha consultado con los diferentes credos para que el diseño de los espacios religiosos sea acorde a su fe. En la Casa Abrámica hay una sinagoga, una mezquita y una iglesia. La iglesia está dedicada a San Francisco de Asís y está orientada en la dirección del sol naciente. Amado hermano, hoy son muchos los pastores evangélicos, iglesias de todo tipo, incluso el líder principal de los mormones, el profeta principal, iglesias de diferentes áreas judías, ortodoxas, ultraortodoxas, en el área de el Islam y diferentes religiones se están uniendo con esta religión ecuménica. No solamente para ganar adeptos y para poder tener algún tipo de convenios, no, sino porque esta es una de las empresas más multimillonarias. El Vaticano y el Banco del Vaticano específicamente es uno de los bancos, hermano, que tiene más dinero que cualquier otro banco y que cualquier otra empresa e institución en el mundo entero. ¿Cómo puede ser posible que la Biblia habla que Jesucristo, cuando vino a esta tierra, los apóstoles, los profetas, no tenían ningún tipo de posesión materiales y su mensaje era totalmente en contra de la gente que tenía opulencia, que tenían demasiado dinero? Cuando vino un joven rico a Jesucristo, Jesús le dijo: anda y vende todo lo que tienes y dale a los pobres. El mensaje de Jesucristo era un mensaje de ascetismo, un mensaje de apartarse de los placeres, de las riquezas y vivir una vida humilde, una vida desaferrada a todas esas cosas. Pero ¿cómo puede ser posible que hoy Roma y el Banco del Vaticano, de que vamos a hablar un poco más adelante, sea una de las instituciones más multimillonarias? Allá en el Vaticano tienen, hermano, riquezas en oro como ningún otro banco en el mundo. Tienen todo tipo de riquezas, diferentes riquezas de arte, diferentes riquezas de todo tipo. Pero ¿por qué hoy muchas iglesias evangélicas que durante años han predicado en contra de la idolatría, en contra de las doctrinas falsas? Porque nosotros no atacamos a la gente que está en estas iglesias, sino a la doctrina, a la enseñanza. Porque la Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 4 que en los últimos días vendrán falsos profetas, falsos maestros, y mucha gente escuchará doctrinas de error, doctrinas de engaño. Y la palabra del Señor habla claramente que esos espíritus engañadores, esas doctrinas de engaño, dice en el capítulo 3, prohibirán casarse. ¿Y quién es la única institución o una de las instituciones más importantes que prohíbe
que sus líderes, hablando de las monjas, de los cardenales, de los curas, no se casen. Eso dice la Biblia, que iba a venir un sistema religioso que iba a prohibir casarse. El celibato es completamente antibíblico. El celibato ha llevado a escándalos de todo tipo de índole, hermano, sexual en la iglesia y en la curia romana. Y es por eso que trataron de poner a este nuevo papa, al Papa Francisco, para que reforme. Vamos a hacer un programa más detallado acerca del catolicismo y vamos a ver a profundidad estos temas. Pero el tema de hoy es las hijas de la gran ramera. ¿Cuáles son esas hijas? Las hijas de la ramera, hermano, son todas aquellas iglesias evangélicas, apóstatas, mundanas, liberales, que hoy se unen a la iglesia católica y dicen que somos hermanos o hermanos separados, cuando la Biblia no nos habla de eso. El que es hermano en Cristo es aquel que acepta a Jesucristo, que se arrepiente de sus pecados y vive una vida santa para Dios. Mire, hermano, tengo aquí también un libro importante llamado el Libro de los Mártires. Este libro, que usted lo puede, hermano, leer, es un libro tremendo que habla cómo han ido muriendo desde Esteban, después de Jesucristo, el primer mártir que fue Esteban, hasta el último mártir de los últimos tiempos, que vinieron, hermano, como John Hus, como Tyndale y muchos otros, a quienes la iglesia católica mató a sangre fría. No es algo que yo me invente, es algo que está en los libros de historia. La Inquisición y muchas otras crueldades que la iglesia romana ha hecho a este mundo, a esta humanidad, pero sobre todo al cristianismo verdadero, al cristianismo que defiende la Biblia, que defiende la verdad. Y en la introducción de este libro me llama la atención que fue escrito en 1517 por John Fox, pero cuando leemos este libro, en la introducción nos dice lo siguiente: John Fox escribió este libro dando una reseña de lo que es el romanismo. Y dice, prefacio del autor, Hebreos capítulo 11, de los cuales el mundo no era digno. Este es el veredicto que da el Espíritu Santo acerca de los santos que han padecido o han sido perseguidos, desde Caín, quien mató a Abel, y desde aquel entonces el diablo, que es homicida desde el principio, ha perseguido a través de los suyos a los hijos de Dios. Este libro es un testimonio histórico de las persecuciones contra los cristianos apostólicos lanzados por el poder de Roma, la Roma imperial, la Roma papal, en definitiva Babilonia, la una y misma Roma pagana. Y dice en este libro, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Muchos no entienden que todo lo que está sucediendo hoy se está preparando y se está dando el camino para lo que la Biblia menciona, el gobierno mundial que pronto vendrá y perseguirá a miles, como no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial en el Holocausto nazi, se volverá a ver. ¿Y quiénes serán perseguidos? Los cristianos verdaderos, que no quieran, hermanos, ser parte de ese gobierno. ¿Y quiénes estarán detrás de la persecución? Babilonia, Roma. Roma, hermano, que ha venido ya persiguiendo, como lo han dicho varios cleros católicos que han dejado las filas del catolicismo y han venido al cristianismo verdadero y han denunciado que ellos mismos, como el padre Alberto y muchos otros padres jesuitas, que ellos mismos salieron del catolicismo romano para infiltrarse en iglesias evangélicas y para traer a la iglesia evangélica a Roma. Por eso, hermano, en este libro dice, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y también dice, las tácticas de Roma pueden cambiar, pero Roma sigue siendo la misma. La misma Roma que se muestra salamera, ecuménica en la Europa del Norte y Madrid y Barcelona, es calumniadora y perseguidora en Ávila y Castilla Profunda. Esta misma iglesia de Roma, lejos de los cortejos ecuménicos a los protestantes, tilda a los fervorosos creyentes apostólicos evangélicos, a los protestantes de Iberoamérica, de sectas, empleando la calumnia y la intimidación, las amenazas y otras vías para socavar el avance del protestantismo, el avance de la proclamación de la sola escritura, porque eso es lo que los verdaderos creyentes tenemos, que la Biblia es la máxima autoridad de la sola gracia, la sola fe y la sola gloria de Dios. La sola escritura, la Biblia, es la máxima autoridad, no el catecismo ni el papa, porque eso no menciona la Biblia. Pedro, hermano, no fue papa, Pedro fue papá.
y nunca fue a Roma. La Biblia menciona que el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos y jamás menciona a Pedro. Pedro nunca estuvo en Roma, como hacen creer muchos cleros católicos. Pedro fue papá, porque Jesucristo, hermano, sanó a la suegra de Pedro. Pedro tuvo hijos, Pedro fue papá, tuvo suegra. Hermano, él no fue un papa. El papa llegó, hermano, en el siglo IV con Constantino, cuando Constantino, el emperador romano, mezcló al catecismo, mezcló al catolicismo y al cristianismo y creó el catolicismo romano. Pero el catolicismo romano no tiene nada de bíblico. Por eso la Biblia es clara, los juicios de Dios vienen sobre Babilonia. Pero usted quiere ser parte de esos juicios. Apocalipsis 18, 2 y 5, donde leímos, dice que va a caer Babilonia. ¿Usted quiere ser parte de aquellos juicios? Pues nosotros creemos en solo la Escritura, sola gracia, que solamente Cristo salva, no es María ni los santos, ni ninguna otra persona ni entidad. Solo la fe, no por obras, no por penitencias, no por caridad, no, solamente por la fe en Cristo y solo para la gloria de Dios. Lo único que queremos los verdaderos creyentes es que nuestra vida sirva como un ejemplo, como un testimonio para dar la gloria a Dios. ¿Por qué nosotros decimos que Roma es la gran ramera? El Vaticano, hermano, se encuentra en una ciudad asentada en 7 montes. Y la Biblia dice, la ramera está sentada sobre una bestia con 7 cabezas. Las 7 cabezas son 7 montes. Apocalipsis 17, 9. Y ahí usted puede ver, hermano, en pantalla, a Roma se le conoce como la ciudad asentada sobre los 7 montes o las 7 colinas. El monte Palatino, Aventino, Capitolio, Celio, Esquilino, Vimimal, Quirinal, el monte, hermano, Quirinal, las 7 colinas. Estas son las 7 colinas y fueron asentamientos que se unieron para formar el antiguo imperio romano. La gran ramera simboliza a Roma. ¿Qué religión tiene su sede en Roma? ¿Qué religión tiene su sede, hermano, en el Vaticano? El catolicismo romano. Y la Biblia menciona esto porque desde el principio los romanos persiguieron a los cristianos. Si usted analiza y estudia la historia, el Coliseo romano era un coliseo donde mataban sobre todo a cristianos. Nerón, que fue uno de los peores emperadores más sangrientos de la historia, quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos. Hermano, Roma, el imperio romano, no es un imperio bueno, un imperio que ha nacido en el corazón de Dios. Y el catolicismo actual no es un sistema religioso que viene de la Biblia o que viene de Jesucristo, no. Es un sistema religioso que adora imágenes, que adora estatuas. Hermano, usted puede ver cuántas imágenes religiosas hay. Adoran además a la Virgen, a la Madre y al Niño. Usted puede ver en pantalla estatuas de los babilonios, que adoraban a Semiramis y a Tamuz, de los egipcios, que adoraban a Isis y a Horus, de los romanos, que adoraban a Hera y Juno. Ellos, hermano, adoraban a una diosa, a quien le llamaban Isis, Acera, Semiramis, Astoret y diferentes nombres que le han ido cambiando en las culturas, y a un niño que simbolizaba el dios Sol. Por eso el dios Sol le ponían una aureola. Por eso usted ve en las iglesias católicas círculos solares en las partes superiores, la hostia de manera circular solar, porque la Biblia nunca habla de una hostia. La Biblia habla que Jesucristo, cuando dio la Santa Cena en representación de su cuerpo, partió un pan. Lo bíblico, hermano, cuando uno toma la Santa Cena es partir un pan. ¿Por qué la hostia, hermano, es redonda y por qué tiene los símbolos IHS? ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver en un próximo programa. Pero la Biblia menciona que nadie debe adorar a María, ni a Pedro, ni a Juan, ni a ningún santo. La Biblia menciona que al único que debemos adorar es a Jesucristo. Incluso la Biblia en los evangelios menciona que María fue virgen mientras tuvo a Jesucristo, pero luego tuvo hijos e hijas. La Biblia es clara y enfática que María no murió en la cruz por usted, ni tampoco resucitó de entre los muertos. Ella murió como una mujer de Dios, pero ella no tiene que ser adorada. Pero si usted estudia la historia, las culturas paganas como los babilonios, los romanos, adoraban a la Madonna. De donde viene el nombre, hermano, de la Madonna, como le dicen en Italia a la Virgen María, la Madonna. Le llamaban también los romanos a Isis, a Semiramis, la intercesora.
Yo le invito a usted, amigo católico, ¿dónde en la Biblia dice que María es intercesora? ¿Dónde alguien le rezó a María? ¿Dónde alguien le rezó a la Virgen? ¿Dónde? Usted dígame un milagro, solamente le pido un milagro que María haya hecho en la Biblia, que esté registrado en la Biblia. Hermano, así mucha gente dice, yo vi llorar a tal Virgen, yo vi, y todas esas cosas no son reales. Pero si usted me dice un milagro que esté en la Biblia de la Virgen María, yo dejo de ser pastor y me vuelvo un cura católico. Pero no hay, en la Biblia no existe ningún tipo, hermano, de escritura, ni en los libros apócrifos habla que María hizo ni un solo milagro. Pero la Biblia habla que Jesucristo sanó ciegos, sanó leprosos, sanó enfermos, resucitó a muertos. Hermano, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. María solamente fue un instrumento para que Cristo venga en carne, porque la Biblia dice que Jesucristo existía desde el principio, desde la eternidad, pero Él vino en carne y luego murió, hermano, en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, y Él está vivo. María no. María ya murió, ella está en el cielo, pero ella no puede escucharte. La Biblia dice que no debemos pedirle a los muertos, porque eso es brujería, eso es espiritismo. Pero los títulos que le daban a la Madonna en el imperio romano, el imperio pagano de Roma, era la mediadora, la intercesora, la reina del cielo. Títulos que la Biblia nunca menciona a María, sino menciona a Semiramis, a Isis, la diosa pagana. Títulos que hoy ha copiado el Vaticano. El Vaticano tiene un alcance mundial. Los reyes de la tierra, dice la Biblia, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de sus fornicaciones. Apocalipsis 17:2. Las aguas donde las rameras se sientan son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Hermano, no cabe duda que donde quiera que su líder se presente, el Papa es recibido por multitudes. Le pregunto, ¿hay otra institución con este alcance? Todos los presidentes van a besar el anillo o van a saludar al Papa cuando es nombrado. Tiene una influencia mundial. Y no solamente, hermano, es una influencia de pantalla, no. Lo que el Vaticano dice, influencia la política del mundo. Todos los presidentes de la tierra reciben al líder de esta institución religiosa como si fuera, hermano, un rey, representante de Dios en la tierra. No hay ningún otro líder o institución religiosa con este mismo efecto. Tiene este alcance mundial porque además son comerciantes. Mire lo que dice Apocalipsis 18, versículo número 3. Porque todas las naciones han bebido el furor y de su fornicación, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Son comerciantes, hermano. El Vaticano es una de las empresas más importantes del mundo, que comercializa todo tipo de cosas. La Biblia lo menciona aquí mismo en el capítulo número 11. Dice, y los mercaderes de la tierra lloran porque ninguno puede comprar más sus mercaderías. Mercaderías de oro, de plata. ¿Quién tiene, hermano, las arcas más grandes de oro del mundo? Investíguelo, el Vaticano. ¿Quién tiene las riquezas más grandes del mundo en plata? El Vaticano. Y dice mercaderías de oro, de plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, todas tipo de cosas. Pero hay algo que me llama la atención, hermano, en el verso 13, que dice ovejas, caballos, carros, esclavos y almas de hombres. Hermano, no solamente el Vaticano y el catolicismo comercializa dinero, sino que usted también es producto de comercio de esta fe mentirosa y engañosa, que está llevando a la condenación y al infierno a millones de almas. Porque la Biblia dice que la única verdad es la palabra de Dios. No una institución, por más grande que sea, va a ir en contra de la Biblia y va a estar encima de la Biblia. El catolicismo, hermano, no es lo que aparenta. Por eso los Batilix fueron un escándalo cuando salieron a la luz. Negocios escondidos del Vaticano, lavado de dinero, gastos en lujos de cardenales y papas. Como por ejemplo que un cardenal se gastó 300,000 euros. Eran destinados para el hospital, hermano, de unos niños con cáncer, al parecer. Se gastó ese dinero en la remodelación de una lujosa propiedad. Además, el Banco del Vaticano, hermano, se ha expuesto y se expuso en estos Batilix, envuelto en lavado de dinero, en venta de armas y siendo accionista de diferentes empresas farmacéuticas, de entretenimiento y de industrias, hermano, que nada tienen que ver con la fe,
como la Pepsi Cola, por ejemplo. El Vaticano hoy por hoy, es una de las empresas más multimillonarias del mundo. En sus museos se encuentran las reliquias más costosas, se encuentran las fortunas más grandes en oro, tal y como lo dice la Biblia. Y si usted analiza la religión católica, la Biblia da una imagen de la ramera, una mujer sentada, hermano, en 7 montes. La mujer es una mujer sentada en una bestia con 7 cabezas que simboliza a los 7 montes, la misma Biblia lo dice. Dice que se adorna con oro y perlas, tal y cual adornan las iglesias católicas. ¿Cómo adornan las iglesias católicas? Con oro y perlas, tal y cual lo dice la Biblia. Las iglesias católicas se adornan con oro y perlas. Tiene un cáliz en la mano. ¿Cuál es la única institución que tiene los colores púrpura y escarlata? La Iglesia Católica. Si usted ve, hermano, todas las cosas, los adornos en las iglesias de oro, el cáliz en la mano y todo lo que la Biblia refleja de esta ramera es el catolicismo romano. Y no solamente eso, también dice en Apocalipsis capítulo 17, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Hermano, una de las instituciones, como leímos en el libro de los mártires, que ha estado detrás de la persecución y la muerte de miles de creyentes, ha sido el catolicismo romano. Y ahí usted puede ver al Papa Pío XII con Adolf Hitler. Porque si usted analiza la historia, cuando Hitler con Mussolini, el que en ese entonces era el dictador de Italia, se juntaron para tratar de conquistar el mundo, hermano, en la Segunda Guerra Mundial, ¿quién fue uno de los primeros promotores de este imperio satánico, totalmente, hermano, que hoy es condenado por todo tipo de personas? ¿Quién fue uno de los que impulsó a Adolf Hitler, a Mussolini? ¿Quién fue el que fundó el Estado del Vaticano? Benito Mussolini. Hermano, el Vaticano, el catolicismo no es lo que aparenta. Ha sido parte de la masacre más grande de la historia en la mal llamada Santa Inquisición, donde mataron, hermano, y en este libro de los mártires de la iglesia, y vamos a hacer un programa específicamente de la Inquisición, pero el ecumenismo en la iglesia actual no puede darse más, hermano. El Banco del Vaticano, salió un reportaje, Banqueros de Dios, los escándalos del Vaticano, donde salen todo esto. La iglesia católica es la gran ramera. Pero el ecumenismo en la iglesia actual es algo que preocupa. Hoy en día muchos pastores y cristianos infiltran el ecumenismo en la iglesia. Vamos a ver declaraciones tremendas de líderes cristianos muy famosos, importantes, abiertamente ecuménicos. Creo que el mundo cristiano puede regocijarse que el cardenal Jorge Bergoglio de Buenos Aires, Argentina, ahora es el Papa Francisco. Para los latinos es una emoción muy grande, el primer Papa de la América Latina. Lo que a mí me entusiasma es que el Papa Francisco es centrado en Jesucristo, toma a pecho la palabra de Dios, la lee todos los días, hace oraciones a Dios y es un hombre que quiere ver que el Evangelio de Jesucristo corra por todo el mundo. Es una gran bendición y debemos orar por él como él nos ha pedido. El Papa Francisco ha tenido una puerta abierta, podríamos decir, para nosotros los cristianos y especialmente para la iglesia cristiana carismática. Hemos oído que ha estado muy abierto al mover del Espíritu Santo. Entonces yo creo que si él sigue por ese camino, su mensaje pues va a ser de ayuda para nuestra comunidad. Y claro que lo vamos a acoger porque su visita va a abrir en Colombia el corazón de las personas hacia las cosas espirituales. Y esperamos que sea una inspiración para que Colombia una vez más vuelva sus ojos a Dios. Bueno, mi primera pregunta, necesito preguntar, ¿cuáles son sus pensamientos sobre el nuevo Papa? Él es también de Argentina, ¿verdad? He's also from Argentina, correct? Yeah.
Él es muy conocido. He's very well known en Argentina. in Argentina. Su trabajo como sacerdote. Y muchas veces él ha hecho muchos trabajos por la juventud y por los pobres también. Siempre nos sorprendimos los argentinos cuando nos enteramos que el Papa When we found out era that the argentino. Pope was Argentinian. Y lo más sorprendente es que dicen que era humilde. Porque dicen que los argentinos no son humildes. Pero fue increíble. Son esas cosas que suceden en la historia, que por la cercanía no puede dar una lectura todavía. Pero sé que hay algo de Dios en todo esto. No sé bien qué es, pero sé que hay una lectura espiritual. But Jesus fulfilled my prayer. Todo lo básico que sé de Jesús. Everything I know about Jesus. Todo. Everything. Lo aprendí en la Iglesia Católica. I learned about in the Catholic Church. No soy un pastor anticatólico. Nunca han oído un solo mensaje mío. I'm not an anti-Catholic pastor. You have never ever heard a message of that kind from me. Atacando. Attacking. Perfect. Nuestra iglesia no tiene rótulo de iglesia evangélica. Our church has broken the mold of being an evangelical church. He tratado de hacer más pequeña la brecha entre unos y otros. I've tried to reduce the gap between both worlds. Jesús Adrián Romero es considerado también una bisagra entre católicos y cristianos, un mensajero que simpatiza con el Papa Francisco y que asegura estar libre de cualquier fanatismo religioso. Nacido en el estado de Sonora, México, Jesús Adrián Romero recibió el bautizo de manos de la Iglesia Católica. Hice la primera comunión. Tengo recuerdos muy agradables de mi niñez en la fe católica. Y digo eso porque de repente hay cristianos no católicos que de repente hablan muy mal de la Iglesia Católica y la verdad es que yo no tengo, personalmente yo no tengo nada mal que hablar de la Iglesia Católica. Mis recuerdos fueron muy agradables. No fue un rechazo a la religión católica, fue el haberme puesto en contacto con un grupo de jóvenes aquí en México que se estaban acercando a Dios. Jóvenes con razones para vivir, con propósito en la vida, con convicciones muy firmes y me inspiraron. Yo leo cosas del Papa Francisco, digo, pues es lo que yo creo, es lo que pienso, estoy totalmente de acuerdo y creo que tenemos que empezar a buscar las cosas en las que estamos de acuerdo y no en las que estamos en desacuerdo. Samuel Rodríguez es un pastor de las Asambleas de Dios que promovió fuertemente el evento ecuménico Together, donde predicó. Dicho evento fue creado por el Papa. Pastor Cash. Yes, sir. Vamos rumbo a Roma. Vamos. Vamos rumbo a Roma. No. Vamos a Roma. En mi país dice, no entienden ni papa, pero aquí entienden papa. Sí. Vamos rumbo a Roma. Amén. Los que lo creen conmigo, díganle a su vecino, yo voy rumbo a Roma. El que lo cree de verdad, díganle a su vecino, yo voy rumbo a Roma. Alguien grite, yo voy rumbo a Roma. Yo voy rumbo a Roma. Aquí está. La percepción no es la realidad. ¿Qué quiero decir? Roma metafóricamente, proféticamente representa la promesa, el destino, la cosecha, el lugar de cumplimiento y el lugar... La unidad entre católicos y evangélicos y su testimonio junto con el de Mateo, como ustedes escucharon esta tarde, ha sido de tremenda inspiración para nosotros. Dicen que la definición de un loco es alguien que busca una respuesta distinta a una misma acción. Tendríamos que llamarnos locos muchos de nosotros porque hemos seguido buscando una respuesta distinta siguiendo las mismas acciones. Y creo que la convocación de hoy es un camino nuevo, peligroso, difícil,
pero que potencialmente nos puede llevar a una nueva historia, y hay que escribirla usted y yo. Honro a mis padres, honro a mis abuelos, soy cuarta generación predicador por lado de mi madre. Honro lo que Dios ha hecho a través de ellos, pero es un nuevo día y necesitamos buscar un nuevo camino. Yo me uní a esta invitación porque quiero investigar este camino. Quiero caminar por esta vereda diferente, porque ya conozco la otra. Y que Dios nos dé la sabiduría, la gracia, para poder tener el acercamiento que yo sé que está en el corazón de Dios. Amén. Por eso estoy aquí. Amén. No sé si alguno de los medios quiere hacer alguna pregunta, le acerco el micrófono. Ahora, la exhortación hacia la iglesia cristiana evangélica a través de este tema es para que no caigamos en este engaño del enemigo, el cual quiere confundir a la iglesia de Cristo. Dice la palabra de Dios: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Cristianismo se ha visto muy enlazado con este movimiento que está adquiriendo seguidores en el mundo entero. El ecumenismo está tomando más fuerza y los que más apoyan este ecumenismo, lamentablemente, hermanos, son las iglesias evangélicas apóstatas. ¿Qué quiere decir apóstatas? Que un día creían en la verdad de Dios y se han alejado, que un día creían en la santidad y ahora ya no creen, que un día predicaban, hermano, un mensaje de Dios y ahora ya no lo predican. Muchas de estas uniones ecuménicas es aceptar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, como la palabra de Dios lo enseña. Esto significa, hermano, que si usted es cristiano verdadero, o yo me digo ser un cristiano verdadero, no podemos mezclarnos con estas creencias. Vamos a orar en esta hora. Padre amado, bendiga a todos aquellos que están en sintonía de su programa Defendiendo la Sana Doctrina. Bendiga, Dios mío, a aquellos que están, Señor amado, orando también con nosotros en esta noche, Señor bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Abra los ojos a aquellos que están en iglesias liberales apóstatas, Señor, y guíelos a hacer su voluntad. Que no se junten con este espíritu de apostasía y de ecumenismo que hoy hay en el mundo actual. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendiga a cada televidente, a cada amigo y amiga que esté en sintonía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios le bendiga grandemente, amados hermanos. Este es su programa Defendiendo la Sana Doctrina. Sintonícenos todos los sábados y domingos a las 9:30 de la noche y visítenos en nuestro templo ubicado en el centro histórico de Quito, frente al supermercado Santa María, en el centro comercial La Manzana, segundo piso, el domingo a las 10 de la mañana. Que Dios le bendiga. Visítenos en el Centro Histórico de Quito. Bolívar 459 y García Moreno. Frente al Supermercado Santa María. Martes y jueves 6 de la noche, domingo 10 de la mañana. Este es su programa Defendiendo la Sana Doctrina.